Saturno es un planeta lejano, lento y oscuro, envuelto en el misterioso silencio del cosmos. Por eso es el patrono de los melancólicos, es decir, de aquellos que en la antigüedad se consideraba que su fluido predominante era la bilis negra, según la teoría de los 4 fluidos de Hipócrates. La melancolía, como antecedente de la depresión, pero distinta de esta, tiene un origen religioso, remotamente religioso, y es una afección ambigua que puede ser exaltante como fuerza intelectual y creadora, pero también temida por el estado abismal al que puede conducir. El mismo dios Saturno es un dios ambivalente. Por un lado es el antiguo dios que presidió la edad dorada de la humanidad, el creador de la agricultura y el creador de las edificaciones. Pero por otro, cuando se le asimila al dios griego Cronos, es un dios destronado, solitario y sombrío, que como el tiempo devora a sus hijos. Durante el Renacimiento y sobre todo debido al favor de los neoplatónicos y fundamentalmente de Marsilio Ficino, se rehabilitó la melancolía y el planeta que la simboliza. Para Ficino, Saturno es el astro favorable a la introspección, al pensamiento contemplativo y por tanto enemigo de los hombres vulgares. Este pensamiento, estas ideas se llevarán en el romanticismo hasta su último extremo y se saltará al hombre romántico, se saltará al genio romántico como poseído siempre por la melancolía. Y es de 3 mujeres geniales marcadas por el sello del lejano y melancólico planeta del que vamos a ocuparnos. 3 escritoras inigualables, profundas conocedoras del alma humana y de sus abismos, de sus misterios y de sus inexplicables actitudes. Y ellas mismas de vidas misteriosas y llenas de incógnitas. Acompáñenme en este recorrido de 3 episodios en el que exploraremos la vida y obra de esas 3 escritoras extraordinarias, Emily Dickinson, Shirley Jackson y Patricia Highsmith, 3 visionarias que bajo la influencia del melancólico Saturno crearon mundos literarios únicos e inolvidables. Abordaremos los misterios de sus vidas, exploraremos sus obras más emblemáticas y descubriremos cómo sus propias sombras se reflejan en sus creaciones. Prepárense para adentrarse en la poesía introspectiva de Dickinson, el terror psicológico de Jackson y el suspense inquietante y la ambigüedad moral de Highsmith. 3 mujeres que desafiaron las convenciones de su época y dejaron un legado imborrable en la literatura. Soy pequeña como un reyezuelo, de cabello rebelde como el caparazón de las castañas, de ojos cuyo color recuerda al jerez que queda en la copa del invitado. Usted pregunta por mis compañeros, las colinas, señor, y el atardecer, y un perro tan grande como yo que mi padre compró para mí. Ellos son mejores que los hombres porque saben pero no dicen, y el ruido en el estanque al mediodía supera mi piano. Tengo un hermano y una hermana. A mi madre no le interesa el pensamiento y mi padre está demasiado ocupado con sus legajos para darse cuenta de lo que hacemos. Él me compra muchos libros, pero me pide que no los lea porque teme que me sacudan la mente. Todos son religiosos excepto yo y se dirigen a un eclipse cada mañana a quien llaman su padre, pero temo que mi historia lo fatigue. Me gustaría aprender. ¿Pudiera usted decirme cómo crecer o eso no es transferible como la melodía? Algunas preguntas surgen necesariamente cuando hablamos de la poetisa norteamericana Emily Dickinson. ¿Por qué una mujer aún joven y brillante, de exquisita educación y familia distinguida socialmente, decidió aislarse del mundo en la casa paterna
y poco a poco irse convirtiendo en una reclusa en su propia habitación, de la que raramente volvería a salir desde que cumplió los 32 años. ¿Por qué una mujer de extrema sensibilidad que dedicó toda su vida a escribir, escribió casi 1800 poemas, decidió permanecer en el anonimato y su obra apenas tuvo difusión hasta que tras su muerte su hermana Lavinia encontró los manuscritos en su habitación y decidió publicarlos? ¿Cuáles fueron las causas de su inmensa soledad y de su melancolía? Lamento reconocer que estas incógnitas no las vamos a solventar aquí. ¿Quién puede penetrar de forma fiable en los motivos y en la mente de otras personas, sean quienes sean éstas, aun cuando sean las más próximas, e incluso aunque tengan, como es el caso, una obra escrita que refleje emociones y pensamientos? ¿Quién puede conocer al otro más allá de lo que se nos aparece externamente y de lo que podemos conjeturar en nuestro propio interior, no en el suyo? De Emily dijo Jorge Luis Borges: no hay que yo sepa una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y tenerlo. En nuestra aproximación a la poetisa tenemos que separar claramente los datos de las conjeturas. Emily Dickinson nació en Amherst, en Massachusetts, un 10 de diciembre de 1830, en el seno de una familia de clase acomodada y una familia culta. Su padre, Edward Dickinson, era abogado y fue también congresista, fue miembro del Congreso. Su madre se llamaba Emily Norcross y se dedicaba a las tareas del hogar y a la educación de sus hijos, evidentemente. Emily tuvo dos hermanos, su hermano mayor Austin y Lavinia, su adorada Lavinia, o Vinnie como ella le llamaba, que era su hermana pequeña. La educación de Emily fue una educación mucho más extensa y profunda que la mayoría de las mujeres de su época, incluso de su condición social. Esto, desde luego, es un dato, no es una mera conjetura. En 1840 comienza sus estudios en el Amherst College, del que su padre era tesorero y su abuelo había sido fundador. Y durante 7 años Emily estudia literatura, estudia matemáticas, geografía, biología, literatura, historia sagrada, griego y latín. Además, ella daba clases también de piano con una de sus tías y los domingos tenía canto y a la vez aprendió floricultura, horticultura, jardinería y conocía perfectamente el nombre de las estrellas, de las constelaciones, de muchas estrellas, muchas constelaciones y de más de una decena de plantas silvestres de su zona. Después de terminar el último curso en el Amherst College, ingresa en el seminario femenino de Mount Holyoke, donde recibe una educación muy rígida, una educación calvinista, porque su familia pues era calvinista. A causa de un problema de salud, o tal vez quizás por incompatibilidad con ese tipo de educación, Emily regresa a su hogar, al hogar paterno, y no vuelve a retomar ya sus estudios.
A finales de 1855, Emily Dickinson contaba con 25 años y se muda con su familia de nuevo a Homestead, el lugar de su nacimiento. Su padre había comprado la casa y le había hecho importantes renovaciones, entre otras, un invernadero donde Emily podía cultivar plantas sensibles al clima, dedicándose a una de sus pasiones favoritas durante todo el año. Emily tenía su propio dormitorio, la habitación de la esquina suroeste en el segundo piso, un espacio que resultó vital para su escritura. Las horas dulces han perecido aquí. Esta es una habitación poderosa. Dentro de sus recintos han jugado esperanzas. Ahora, sombras en la tumba. Aunque retirada en la casa paterna, Emily nunca dejó de enviar cartas y recibir correspondencia. Como escribe en junio del 69 a uno de sus corresponsales más destacados y posiblemente su mentor, Thomas Wentworth Higginson, una carta siempre me parece como la inmortalidad, porque es la mente sola, sin amigo corporal. Se conserva una ingente correspondencia de Emily. Hacia el final de su vida, Emily apenas abandonó su habitación. Pasaba días enteros en ese cuarto recubierto de madera, decorado con cortinas y sábanas blancas, inclinada sobre el escritorio, observando a través de la ventana o reuniendo sus poemas en pequeños libros que encuadernaba a mano. ¿Cuáles fueron las razones para esta reclusión? ¿Qué aspectos de su vida, desconocidos, tal vez sellados por el secreto, la llevaron a ese estado en el que se mantuvo hasta su muerte? Aunque la vocación de Emily Dickinson como poeta comenzó en su adolescencia, es en el periodo comprendido entre 1858 y 1865 cuando se acrecienta su creatividad, un periodo que se superpone con el evento más significativo y determinante de la historia estadounidense del siglo XIX, la Guerra Civil. La personalidad de Emily se nos muestra ciertamente muy compleja. Solo podemos ver en la superficie esa apariencia de una vida tranquila, de una vida hogareña, de una mujer que, si bien sensible, es una mujer posiblemente anodina y una mujer invisible prácticamente. Pero hay algo que nos hace ver, que en la profundidad, en el interior, existe un elemento poderoso, un elemento de fuerza que llega a perturbar esa quietud de la superficie y que sin embargo ese algo poderoso es determinante tanto de su tipo de vida como de su creatividad. Creo sinceramente que Emily no era la solterona apacible y anodina que pudiera llegar a aparentar. Al contrario, era una mujer de muchísimo carácter, un carácter que ella siempre trató de vivir de acuerdo con sus propios designios. Ya cuando tenía 17 años y estudiaba en el Mount Holyoke, en la Universidad de Mount Holyoke, una universidad de educación estrictamente calvinista, eso fue en torno a 1858, se negó a doblegarse a ese tipo de férrea disciplina moral e incluso llegó a oponerse a la propia fundadora de la universidad, la formidable Mary Lyon,
También es conocido el rechazo y la no participación en eso aparece en sus propios poemas, y la no participación en las prácticas y en las actitudes religiosas de su propia familia. Durante un periodo de auge creativo a principios de la década de 1860, invitó a un hombre de letras de Boston a que fuera su mentor, pero no pudo seguir su consejo de regularizar sus versos. El servicial Mr. Higginson, que pensó que se estaba comunicando con una solterona que se disculpaba y se retraía, se quedó perplejo al encontrarse agotado frente a su fuerza de voluntad, después de la primera visita que le hizo a Emily en 1870. No pudo describir a la criatura que encontró más allá de unos pocos hechos superficiales. Tenía suaves mechones de pelo rojo y ningún buen aspecto. Había sido respetuosa y exquisitamente limpia con su vestido de piqué blanco y su chal de ganchillo azul, y después de una vacilación inicial, había demostrado ser sorprendentemente articulada. Había dicho muchas cosas extrañas de las que Higginson dedujo que llevaba una vida anormal. Hay algunos acontecimientos de la vida de Emily durante su intenso periodo de escritura que son difíciles de reconstruir. Los borradores de 3 cartas, ahora llamadas las cartas maestras, de finales de 1858 y principios de 1861, sugieren tal vez un vínculo romántico, serio y problemático, aunque no identificado, que algunos estudiosos creen que impulsó la producción creativa de Emily. Durante este tiempo, la poetisa también se refirió a un trauma que describió en una carta a Thomas Wentworth Higginson. Tuve un terror desde septiembre que no podría contar a nadie, y por eso canto como hace el niño cerca del cementerio, porque tengo miedo. Se desconoce la causa de este terror, aunque se ha especulado mucho acerca de él, y se ha dado alguna posible respuesta que veremos más adelante. Las incógnitas sobre su estilo de vida y el sentido último de su obra poética han motivado muchas investigaciones de expertos en psicología, psiquiatría, de críticos literarios y académicos en general. Para dar alguna denominación, podríamos referirnos a los motivos determinantes en la vida y obra de Emily y agruparlos en 3 grandes grupos. El primero sería el que de alguna forma han intentado o intentaron dar en su tiempo los próximos a Emily, entre otros su hermana Lavinia. Se trataría de que la vida solitaria viene motivada por una consagración consciente y deliberada a una vida de una peculiaridad, de una muy peculiar espiritualidad basada en la reflexión y en la escritura. El hecho de esas blancas vestiduras que actúan como un tópico, ¿no? Que se han consagrado ya como un tópico, usadas hasta el final de su vida, pueden ser un indicio de esta motivación. El poema llamado El alma selecciona su propia sociedad posiblemente también nos dé un índice, sea indiciario con respecto a esta explicación. El alma selecciona su propia sociedad. Luego cierra la puerta a su divina mayoría, ya no está presente. En un artículo de Lyndall Gordon, aparecido hace aproximadamente unos 10 años en The Guardian, se apunta a una enfermedad de Emily. Una enfermedad distinta a esa enfermedad ocular que conocemos que vivió y que le hizo residir un tiempo en Boston con sus primas para el tratamiento por un afamado oculista. Esta enfermedad de la que habla Lyndall Gordon se trataría de una enfermedad invalidante, de una enfermedad incapacitante, de la que aún en esa época podría considerarse prácticamente como un baldón para las mujeres. Antes conocida como la enfermedad de las caídas, y hoy la denominamos con su término exacto de epilepsia. En el artículo citado
se afirma que el tratamiento médico al que se sometió Emily coincide con los tratamientos actuales para tratar la epilepsia, una enfermedad que, como sabemos, tiene un importante componente genético que se dio en 2 miembros de su familia, en una prima suya, en su prima Cebina, que vivía en una casa frente a la suya, y en el hijo de su hermano Austin, en su sobrino Ned, donde también estos 2 miembros de su familia padecieron la enfermedad. Los diversos aspectos analizados para diagnosticar una posible enfermedad, se ha hecho mención de varios factores. El primero sería su reclusión. No fue una reclusión normal, sino que fue una reclusión total, propio de personas que padecen una agorafobia o algo similar. No se reunía con su familia, aun viviendo en la misma casa, prefería comunicarse con sus hermanos, sobrinos y demás amigos, a través de una puerta, siempre que fuera posible, y mantuvo, eso sí, una gran correspondencia. Su correspondencia fue constante a través de cartas, pero rara vez cruzó la puerta de su habitación cumplidos los 32 años. Los médicos de la época llegaron a informar a la familia de que Emily padecía una enfermedad a la que denominaron postración nerviosa. En el libro Más ancho que el cielo, ensayos y meditaciones sobre el poder curativo de Emily Dickinson, Cindy Mackenzie nos habla sobre cómo la poetisa utiliza precisamente a la poesía, utiliza su arte para controlar lo que de extraño había en su vida, sus males, es decir, en definitiva, su enfermedad. Siempre fue muy consciente la propia Emily, de que algo le ocurría, algo que era ciertamente no normal, por decirlo de alguna forma, y de que esos demonios mentales, como ella les llamaba en ocasiones, le nublaban la razón, le nublaban el sentido y el equilibrio. Steven Binhusen, doctor de la Johns Hopkins University, tiene un ensayo, Emily Dickinson y la esquizotipia, en el que se basa fundamentalmente en la información tan gráfica que dan los poemas, en cómo se va alterando su caligrafía con el tiempo, cómo se va deteriorando, cómo también ocurre lo mismo con sus pensamientos, como cada vez hay más necesidad de aislamiento, y junto a esa genialidad creativa, esa explosión creativa y las emociones que impregnan sus versos, este doctor de alguna forma diagnostica que Emily padecía un trastorno esquizotípico de la personalidad. Otro tipo de motivaciones que explicarían su deliberado aislamiento serían de tipo sentimental. Y aquí habría que abordar su vida, entre otras cosas, su vida amorosa, llena de profundas incógnitas, de bastante ambigüedad y misterio. Las desilusiones amorosas de Emily Dickinson son un tema de especulación debido a la naturaleza ambigua y emocional de sus poemas y cartas. Aunque nunca se casó y llevó una vida muy reservada, hay algunas teorías sobre personas que pudieron haber inspirado sus sentimientos amorosos. Uno de ellos fue el reverendo Charles Wadsworth. Dickinson lo conoció en Filadelfia en 1855 y se cree que desarrolló un profundo afecto por él. Wadsworth era un ministro presbiteriano casado y su relación con ella fue principalmente epistolar. Algunos sugieren que su traslado a San Francisco en 1862 impactó profundamente a Dickinson, reflejándose en sus poemas de pérdida y anhelo. Hay otros que opinan que ese miedo que sintió en septiembre, en la carta que le dirigió a su mentor, era precisamente porque se apartaba de ella Wadsworth en su traslado a San Francisco. Otro de los nombres que se han barajado es el de Otis Lord, un juez de la Corte Suprema de Massachusetts y amigo de su padre. Tras enviudar, Lord mantuvo una relación cercana con Dickinson y hay indicios de que la cortejó en sus últimos años. Sin embargo, ella parece que rechazó sus propuestas de matrimonio, posiblemente debido a su compromiso
con su vida reclusa o por serias dudas personales. Samuel Bowles también estuvo entre los nombres que se citan como posibles personas de las que Emily pudo enamorarse. Samuel Bowles fue el editor del periódico Springfield Republican y amigo cercano de la familia Dickinson. Se cree que fue destinatario de algunos de los poemas más apasionados. Sin embargo, Bowles también estaba casado, lo que habría imposibilitado una relación romántica abierta. Y llegamos a Susan Gilbert. Susan Gilbert fue cuñada de Emily y su amiga más cercana. Se han encontrado cartas con un lenguaje afectuoso e íntimo dirigido a Susan. Aunque las interpretaciones varían, algunos críticos sugieren que hubo un amor profundo, quizás no correspondido en la misma medida. Estas posibles desilusiones amorosas no están confirmadas, ya que Dickinson era muy reservada y sus poemas son intencionadamente ambiguos. Además, los códigos emocionales de esta época difieren bastante de los actuales, lo que complica la interpretación de sus palabras. Sin embargo, ese tono de anhelo, de pérdida y deseo en sus poemas sugiere experiencias emocionales intensas. ¿En quién piensa Emily cuando escribe este poema? No puedo vivir contigo, sería vida, y vida es sobrellevar demasiado. Ni puedo morir contigo porque una vez que en el uno se ha ido, el otro debe quedarse. Eso sería eternidad. La separación es todo lo que puedo tener de ti. Sería una condena estar juntos. El poema expresa la imposibilidad de vivir o morir junto a la persona amada, sugiriendo un amor tan profundo como imposible. La tensión entre el deseo de unión y la imposibilidad de realizarlo refleja una experiencia de anhelo y pérdida. La referencia a la eternidad y a la separación sugieren una lucha filosófica y emocional, quizás influenciada por sus reflexiones sobre la vida, la muerte y el amor. Este tono melancólico ha llevado a algunos críticos a relacionarlo con sus desilusiones amorosas, posiblemente con Charles Wordsworth. Qué duda cabe que Susan Gilbert Dickinson fue una figura clave en la vida de Emily Dickinson. Como hemos dicho, era su cuñada y amiga íntima desde la infancia y una de las personas con las que Emily compartió más cartas y poemas. Se cree que su relación fue profundamente afectiva e inspiró varios de sus escritos. Noches salvajes si estuviera contigo, las noches salvajes serían nuestro lujo. La pasión y la intensidad del deseo en este poema han sido interpretadas como una expresión de amor no convencional y muy personal, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Susan. En este poema, Emily explora la imposibilidad de estar junto a alguien que ama profundamente, aunque no menciona a Susan directamente. La intensidad emocional la ha llevado a pensar que podría estar dirigido a ella. No puedo vivir contigo, sería la vida, y la vida está allí, detrás del estante. Este poema refleja ese conflicto interno de Emily sobre el amor y la separación, posiblemente aludiendo a su compleja relación con Susan, quien se casó con su hermano Austin. En los sueños te encuentro, en el silencio te escucho, en mi corazón te llevo y en cada verso te nombro. Emily también mantuvo una intensa correspondencia con su cuñada, con cartas apasionadas y emotivas, la profunda intimidad y afecto que compartían, y Emily encontraba en Susan un refugio emocional y creativo. Susie, ¿perdonarás a tu pequeñita hermana? Mi única hermana que no tengo miedo de amar. Poemas y cartas como estas han llevado a algunos críticos a pensar que entre Emily y Susan existía una relación que iba más allá de la mera amistad. Sin embargo, fuera de algunos poemas que incluso en muchos casos no se sabe a ciencia cierta si estaban dirigidos a Susan, no tenemos mayores evidencias de una relación de amantes entre ellas. Un último periodo marcado por la enfermedad y la muerte de su padre en 1874, el derrame cerebral de su madre en 1875, la muerte de su sobrino Jeff a los 8 años en 1883 fue devastadora para ella.
La propia poetisa enfermó poco después de la muerte de su sobrino. La crisis de la tristeza de tantos años es todo lo que me cansa. Su salud se mantuvo en mal estado. 2 años más tarde, a los 55 años, escribió su última carta en la que decía: «Me llaman», refiriéndose a la muerte, y dejó el mundo el 15 de mayo de 1886. Fue enterrada 4 días después en el cementerio de la ciudad, ahora conocido como Cementerio del Oeste. Porque no pude detenerme ante la muerte, amablemente ella se detuvo ante mí. El carruaje solo nos encerraba a nosotros y a la inmortalidad. Condujimos lentamente. Ella no sabe de apuros, y por su cortesía debí abandonar mis trabajos e incluso mis ratos de ocio. Pasamos por la escuela donde jugaban los niños, sus lecciones apenas concluidas. Pasamos frente a los campos de pastoreo y ante el sol que se ponía. Nos detuvimos ante una casa que parecía una exagerada de la tierra. Su techo, todo visible, su cornisa, apenas un montículo. Desde entonces han pasado siglos, pero cada uno parece más corto que el día en que anunció por vez primera que las cabezas de los caballos apuntaban hacia la eternidad.